Rosario para participar de una actividad que se desarrollará en el Teatro Empleados de Comercio el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex canciller argentino, Felipe Solá. Felipe, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por atender a Radio 2, un gusto en saludarlo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamarme a ustedes. Gracias por atender a la radio. Esta tarde estará allí en el Teatro Empleados de Comercio de la ciudad de Rosario, desandar en cierta manera nuestra realidad, nuestra economía, ¿no? Es un poco el título de la actividad, desanudar más precisamente, ese es el verbo, desanudar la actualidad política junto a Raúl Timerman a las 7 de la tarde. ¿Claves un poco de este desanudo, Felipe? Bueno, nosotros sabemos que no es tiempo de, como se decía antes, bajadas de línea políticas. No es tiempo de venir a decir exactamente cómo van a ser las cosas, porque hay una gran incertidumbre, hay una gran desconfianza hacia la política, un desprestigio de lo político puramente, pero sí al mismo tiempo hay una gran necesidad de escuchar y de entrar en conversación de muchísimos argentinos, en especial de aquellos que están preocupados y o desesperados por la situación económica. Situación económica personal, ¿no? Sí. ¿Se sienten responsables también? Bueno, yo tengo 74 años y desde los 18 soy militante y desde los 37 he sido hasta el año 2021 he sido un hombre público, he estado en muchos cargos. Por supuesto Argentina no estuvo siempre igual, pero hay una decadencia argentina que se vincula directamente a la democracia, ¿no es cierto? A la democracia representativa. En realidad yo creo que empezó mucho antes, pero no importa, porque ya irse para atrás no es lo más recomendable en ese sentido. Yo creo que sí, que uno de los problemas que existen, sobre todo para aquellos que somos peronistas, y que somos peronistas de formación, está en la existencia del gobierno que hubo hasta el 10 de diciembre, concretamente. Nosotros pensamos que hubo dos muy malos gobiernos en la Argentina, que fueron el de Macri y el de Alberto Fernández, y que tuvieron agravantes. En el caso último, el de la pandemia. Pero además hay muchos otros agravantes que ustedes y yo conocemos en el sentido de la capacidad para gobernar, ¿no es cierto? O la incapacidad para gobernar. Por supuesto que yo me hago cargo de mi parte, y sí, me hago cargo. Yo creo que no lo hice mal como secretario de Agricultura, y me tocó un momento muy difícil como gobernador, pero salimos adelante. El 2002, yo asumí el día siguiente que se asumió Duhalde en aquel incendio, ¿se acuerdan? Pero bueno, uno tiene que hacerse cargo. Este es el país de mis hijos y de mis nietos. ¿Cómo no se va a hacer cargo uno? Como uno no puede hablar desde la victoria, desde el prestigio, todo lo contrario. Felipe, Javier Milei es producto de la crisis política argentina, ¿es producto de eso? Es producto de la decadencia en las personas o del desprestigio de la representación política clásica, claramente, y yo agregaría de dos malos gobiernos. Dos muy malos gobiernos seguidos que fueron castigados el 22 de octubre del año pasado, que fue después de la PASO hacia la elección, antes del balotaje. Pero antes del balotaje, el 22 de octubre, se vieron las cifras, ¿no? 36 y pico el peronismo, 30 o 31, no me acuerdo, Milei, y 20 o 22, tampoco me acuerdo bien, Bullrich. Bueno, hoy me acompaña a mí Raúl Timerman, ¿por qué? Porque tiene datos frescos, cuantitativos y cualitativos sobre cómo está reaccionando la gente frente a la crisis económica, ¿no es cierto? La crisis provocada por la caída fenomenal de los salarios y los aumentos que hubo desde diciembre hasta ahora, ¿no es cierto? La altísima inflación de diciembre, enero, febrero, y que empieza a menguar, pero sigue habiendo inflación
cuando no hay la forma de rescatar el tema del salario en este momento, ¿no? Felipe, esta tarde se va a dar a conocer el índice de pobreza, seguramente superará el 50%, pero ¿eso también es culpa de Milei? No, creo que Milei hizo lo posible por aumentarlo. Estaba en el 40-42, y ahora está en 50-52, veremos cuánto da. Pero creo que Milei se propuso el déficit cero como forma de parar la inflación, y dijo, ese es el único cometido central de mi gobierno y lo demás no me importa. Bueno, el resultado es un aumento muy grande de la pobreza, sin duda alguna. Que había pobreza antes, sí, muy alta, para la democracia y sobre todo para gobiernos que decían que querían propender a una sociedad semejante, digamos, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Sí, era una pobreza del 40 y pico %. Yo creo que este aumento no debió ocurrir, se podría haber evitado, pero el primer discurso de Milei dijo y mintió que estábamos en una inflación del 15.000%. Y eso no era cierto. Eso era para justificar la enorme dilución de las cifras de salarios, etcétera, y del Estado, que provocaron las inflaciones de diciembre, enero y febrero, que no las olvidemos, pero del 25% en un mes, ¿no? Yo creo que eso fue una mentira y que ahí se armó algo como todo lo que pasa fue para evitar una inflación del 15.000%. No había un riesgo de inflación del 15.000% para nada. Sin embargo, los indicadores macroeconómicos aparentemente son favorables, digamos, baja el dólar, el riesgo país se cae, hay una recepción por parte en Naciones Unidas, en los inversores internacionales. No, en Naciones Unidas lo que hay es un discurso que nos aísla totalmente. Votamos con Rusia, Mauritania, Indonesia, Hungría, muy pocos países en contra de la Agenda 2030 y de una nueva adenda hasta el año 45, que son los temas más importantes del mundo, sin duda alguna, en este momento. Ahora, esto me fue por la rama porque usted citaba a Naciones Unidas, discúlpeme. Sí, por favor. Lo que quiero decirle es que casi todos los datos que usted me da, que son ciertos, son datos financieros, del mundo financiero. El único que no es del mundo financiero es la inflación. Los demás son datos del mundo financiero. Pero los datos de la economía real, los datos de la producción, los datos de producción industrial, los datos de empleo industrial, ¿no es cierto? Todos esos datos se caen. Los datos del salario se caen, los datos del consumo se caen. Entonces, esto es como explicar, la economía que está fuera de la gente anda bien, o tiene esperanzas y parece tener un mejor futuro. La economía de la gente está espantosamente mal. Ahora, uno elige con cuál economía se queda también, ¿no? Felipe, ¿hay espacio? ¿Cuál es la oposición hoy a Milei? Está dispersa y es aquellos que votaron por Massa, votaron por algún otro espacio, un muy achicado PRO, muy achicado, por lo que vemos, por las encuestas que vemos, por lo que acabo de ver, y los desesperanzados, dentro de lo que están esperanzados, los desesperanzados. En este momento hay una visión negativa de la gestión de gobierno, pero la figura de Milei está más o menos igualada con la figura de los anti-Milei, en un 42-46%. ¿Quién lidera esa oposición? Cuando se personaliza, Felipe, ¿no? No hay líder de la oposición. ¿Cristina no ya hay fue? Líder de la oposición. No lo sé, dependerá de ella. No es lo que era antes, pero no sé si fue o no sé. No me animaría a decirlo. Creo que tiene un rol importante en sus decisiones, un rol muy importante. Ahora, la oposición está dispersa. La gente dice Milei sí o Milei no dice Milei claro. Sí, Milei no y fulano sí, ¿no es cierto? Eso es cierto. Pero también les recuerdo que a 8 meses o 10 meses de haber asumido Raúl Alfonsín en el 83, nosotros teníamos, ¿se acuerda la polémica? No sé si la tiene usted, pero la polémica del Sadi con Caputo. Sí. ¿Se acuerda que Caputo lo aplastó? Y después hubo un referéndum que se ganó con el 70 y pico %. Exacto. Que nosotros algunos
que éramos renovadores, decidimos apoyar el sí. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si no había ninguna figura que le hiciera frente a Alfonsín en ese momento, apareció después. Y lo mismo se podría decir para muchos otros presidentes. Las figuras van a tardar en aparecer. Felipe. Van a tardar en aparecer. Y Argentina no tiene que regalar algunas cosas logradas, ¿eh? Pero, por ejemplo, tenemos el año que viene problemas por 42.000 millones de dólares. Entre lo que hay que pagar, que son 19.000 y pico millones de dólares, lo que hay que pagar es Fondo Monetario por un lado, el swap de China por otro, organismos internacionales por otro, deuda privada, etcétera. Entonces hay que pagarlo. Y del otro lado tenemos que, nosotros pensamos que, y las consultoras económicas piensan que la balanza comercial va a ser deficitaria en 10.000 millones. Entonces la balanza viene mal, y para eso va a tener que haber una decisión política del gobierno que está peleando con el fondo entre si devaluar o no devaluar. El fondo quiere que devalúe, quiere que haya un solo dólar para importar y para exportar, que sea igual, quiere que no haya más blend para los exportadores, y mientras las cosas sigan como están ahora, no vamos a tener un apoyo del fondo. Entonces, por eso hablo de 42.000 millones a resolver. Clarísimo. A resolver. Una parte se va a resolver, hay otra que no sabemos, y va a traer mucha incertidumbre, salvo que se llegue a un nuevo acuerdo con el fondo, no lo sé. Felipe, gracias por este contacto con la radio. Con el fondo de evaluación, ¿eh? Sí, me imagino. Me imagino. Le mando un saludo. Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex canciller argentino, está hoy en Rosario. Junto a Raúl Timerman charlarán sobre desanudar la actualidad política a las 7 de la tarde, allí en Corrientes 450.